Buenas noches, mi nombre es Tatiana Andrea Díaz Espinosa, soy del grupo número 817 de Cultura Política. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Lo primero que nosotros tenemos que partir es el concepto de cada una de estas palabras, lo que es el Estado, la Nación y el Gobierno. Entonces, como Estado conocemos lo que es el concepto político, ¿no? Cómo se organiza social, política y económicamente una comunidad. Esa participación política es ese derecho que tiene el ciudadano de incidir en las relaciones y decisiones que afectan su territorio. Las diferencias o similitudes más que todo, porque no hay muchas diferencias. Yo como ciudadano no encuentro muchas diferencias, porque nación, tanto una nación o un estado, son un conjunto de personas que se encuentran en un territorio común, que comparten ideologías, que comparten diferentes cosas dentro de su territorio. ¿Cómo defines política? Bueno, cuando nosotros hablamos de política, yo creo que es uno de los conceptos que se ha venido deteriorando a lo largo de la historia. De una manera coloquial, hoy se le llama política a cualquier acto de corrupción, cualquier acto de indolencia con la ciudadanía. Entonces ya se le agrega ese picante de fueron los políticos, es la política, pero como tal la política se concibe en la antigüedad como ese arte para gobernar, ese arte para tomar las mejores decisiones respecto a lo público, respecto a todo aquello que a nosotros nos afecta, bien sea positiva o negativamente. Según el diccionario, política es el arte de gobernar. La política se ejerce desde los hogares, se ejerce desde las casas, desde que el niño está pequeño. Cuando un padre y una madre tienen el don de gobernar, eso es ejercer política. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, cuando nosotros hablamos ya de la cultura política tenemos que enfocarnos en algunos aspectos como los conocimientos. Cada ciudadano tiene o posee unos conocimientos, hace algunas evaluaciones y algunas transiciones. Entonces, ese conjunto de elementos son los que le permiten a un determinado territorio o a una nación decir, vea, la cultura política de esa nación es más desarrollada que la otra porque participa, porque se integra, porque hace parte, porque toma decisiones, porque delibera. Los elementos que componen la cultura política. La cultura política en realidad debería ser la actitud, puede ser un elemento de la política. Otro elemento de la cultura política son los valores que tiene una persona para ejercer esa cultura política. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, que la política es ese ejercicio que me permite a mí ejercer poder, y lo político es todo aquello que hace referencia a lo público. Pues para mí pues no habría mucha diferencia para mi concepto como ciudadano como tal. No encuentro una diferencia entre la política como tal, que es lo que acabo de expresar, y lo político, que para mí es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano? Cuando una persona se constituye ciudadano, estamos nosotros haciendo referencia a que el Estado le garantiza a la persona unos derechos, le otorga unas responsabilidades, le garantiza unas obligaciones y como tal unas garantías. Estos elementos permiten que el ciudadano sea un ciudadano activo. Los derechos y los deberes del ciudadano deberían especificarse un poco más claros en la Constitución. ¿A qué me refiero? En que como ciudadano primero debo saber cuáles son mis deberes para poder así reclamar mis derechos.